Patagonia, que ha venido por aquí. Hace rato que nos debíamos una charla para hablar de varias cosas. Así que, bueno, primero bienvenida, gracias por aceptar la invitación, por supuesto. Y antes de empezar la charla, por lo que queríamos conversar, ayer habíamos recibido varios mensajes que tenían que ver con la división de los horarios del esquí escolar y que había, por supuesto, los mensajes a veces venían con una cuota de crítica, decían por qué hacen esto con los chicos, que se dividió el esquí escolar y medio como que se lo adjudicaban a la empresa. Primero te pregunto si conocías del tema y en segunda instancia de qué rol le cabe a la empresa en esa decisión. No lo conocía puntualmente porque excede a la compañía. La compañía, o sea, CAPSA, lo que entrega son los pases para que los chicos puedan acceder a la montaña. Son aproximadamente 200 jóvenes por semana y esto se hace durante toda la temporada. Y entendemos que es una cuestión de diagramación de la propia provincia, que tiene que coordinar transportes, instructores, el alquiler de equipos, pero los pases están y los chicos los ves esquiando por toda la montaña. O sea, la empresa no puso ningún tipo de condicionante en este sentido con respecto a los horarios. No, los pases están y están como todos los años. O sea que si se produjo esta división de menos tiempo, porque un poco la queja, si mal no recuerdo, Alicia, vos ayúdame, era que los chicos en vez de estar hasta las 4 de la tarde, cortaban en 2 turnos, ¿no? Claro, Eso de era un poco lo que... 9:30 a Cortaban al 12:30, mediodía, al sí. mediodía cortaban, exactamente, y después había otro turno. Es una sí. cuestión de diagramación, habría que preguntarle, digamos, al coordinador de provincia Claro. que está coordinando el programa. Pero no es algo que involucre... No tiene que ver con los pases. No tiene que ver con los pases ni con la tiene que ver decisión con los empresarial, pases. en No, este sentido. La absolutamente cantidad de pases no. está disponible como siempre. Correcto. Bien. Correcto. Un poco quería aprovechar que tenerte acá para hablar de algo que uno puede entender de alguna manera, pero que también forma parte, quizás tiene un componente sociológico, un componente económico, un componente, por supuesto que a veces se va colando la política también en estas cuestiones, y que está vinculado al lugar que a veces se le otorga a la empresa Catedral de Patagonia o al, digamos, en este caso es CAPSA, pero es el concesionario del Cerro Catedral, y a veces en términos genéricos esto de el Cerro Catedral. Esta idea, este marcar una distancia respecto de lo que sucede allí. Uno entiende que es una actividad la que se desarrolla allí que tiene un alto costo, un costo elevado para mucha gente, que puede ser privativo para mucha gente, y que inclusive hay mucho barilochense, me incluyo en ese grupo de familias que quizás no han tenido una vinculación directa con el Cerro Catedral, porque simplemente en términos socioeconómicos no ha formado parte de nuestra vida. A pesar de estar acá y entender que el cerro está allí y que eso no tiene que transformarse en ningún tipo de resentimiento de ninguna característica, pero esto ha formado parte del asunto y siento que con el paso del tiempo esto se ha intensificado, quizás no en la percepción social, sino en lo discursivo. Como que hay mucha gente que, y perdón lo coloquial del término, le garpa ponerse en la vereda de enfrente de CAPSA. No, mira, Mario, yo creo que no podemos medir la distancia del cerro con Bariloche por un relato político. A mí me gusta realmente ir a los hechos y la realidad es que este invierno tenemos récord de residentes disfrutando de la montaña. Tenemos más de 17.500 residentes esquiando con algunos de los pases que están pensados especialmente para que sean accesibles al barilochense y al residente. Estamos hablando del pase de temporada, que el pase de temporada, para que tengas una noción, el costo día promedio son 7.000 pesos. Casi menos que un café y una medialuna por día. Y también hay planes para los clubes, hay planes para los atletas, hay planes para los discapacitados, hay beneficios para los jubilados. Entonces, ya te digo, récord histórico de residentes esquiando en Catedral. Pasa que yo me pregunto y planteo, yo creo que la distancia está más bien en no resolverle los temas a la gente que le preocupa. A mí me dio mucha tristeza, por ejemplo, este fin de semana, de que hay barilochenses vecinos que decidieron no ir a Catedral por el colapso de la red vial o porque no alcanzaban los estacionamientos. Esto sí creo que es una distancia y que se tiene que abordar y que de alguna forma la falta de tratamiento en estos últimos 8 años de los parámetros, hoy vemos las consecuencias. Nosotros hace más de 3 años que presentamos formalmente ante el municipio, ante el EAMSEC, un proyecto para construir a costo cero del municipio nuevas playas de estacionamiento. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Hay que esperar los parámetros. Entonces, esto
creo que sí son los temas importantes de la ciudad que hay que abordar. ¿Qué parámetros? Los parámetros urbanísticos, lo que se llama el plan director. Todo esto corresponde al Estado definir los parámetros para que Catedral se siga desarrollando, pero desarrollando de una forma ordenada. Ahora, es interesantísimo porque, y no es la idea ponerte en un contrapunto con las miradas oficiales del municipio, pero desde que empezó la temporada que estamos hablando de la discusión del estacionamiento, de que si la empresa cobra a un sector que antes no se cobraba, que el AMSEC dice, bueno, vamos a revisar, que después dice, bueno, sí está autorizado, y ahora ustedes dicen queremos más estacionamiento y el municipio no nos da los parámetros. La gente termina mirando esta ida y vuelta y es lógico que acreciente distancias con respecto al concepto Cerro Catedral. Mira, Catedral es concesionaria del Estado. Todo lo que hace Catedral en el área Catedral está regida por un contrato de concesión. Es decir, el vínculo que nosotros tenemos con el Estado es un vínculo formal, institucional y regido por una ordenanza. Las tarifas no las define Catedral, CAPSA. Las resuelve, las aprueba el Estado municipal. Y quien debe dar la autorización para que se construya una nueva playa de estacionamiento o un nuevo acceso y demás, es el municipio, es el rol del municipio. El dar los parámetros urbanísticos es planificar el área Catedral, y eso es lo que no está sucediendo. Realmente aquí hay, digamos, una demora del Estado municipal y también hay un reclamo que hace la empresa, pero que transmite el reclamo del barilochense. O sea, este costo de la inacción del Estado de 8 años sin darle tratamiento a los parámetros. Y te vuelvo a repetir, no es que CAPSA necesite los parámetros, Catedral lo necesita. Y esto que pasó este fin de semana con el colapso de los accesos y de los estacionamientos, es un reflejo de la inacción del Estado en la planificación del territorio. La montaña estaba hermosa, estaban los medios funcionando, las pistas pisadas. El problema fue el acceso y la playa de estacionamiento. Y es algo fácil de resolver. O sea, la empresa sabe ya dónde, y es más, presentó por escrito una propuesta de todo un plan para ordenamiento vial. Respuesta, esperemos los parámetros. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir perjudicando al vecino? Hay como una insistencia en el último tiempo de señalar que el Centro de Deportes Invernales ha dejado de ser lo central o lo principal a la hora de las decisiones empresariales y demás. Que dice, el negocio va a pasar por otro lado y ese tipo de cosas que se dicen y se señalan. ¿Hay algo de eso? ¿O es parte del día y vuelta político? Te diría que es parte de un relato, es una falsedad para seguir alimentando un relato. Y te vuelvo a decir, vamos a los hechos concretos. Hoy Catedral, y gracias a la inversión que se realizó dentro del marco del Master Plan, es una montaña modernizada, medios nuevos, pistas diseñadas técnicamente, garantía de nieve artificial. Hoy Catedral, en su parte modernizada, está al nivel de los mejores centros de esquí del mundo. Y lo demuestran de nuevo. A mí me gusta hablar con hechos, ¿no? Una cosa es el relato y otra cosa son los hechos, los datos concretos. Volvimos a recuperar al público esquiador en Catedral que se había perdido, que ha vuelto a elegir este destino, porque hoy tenemos una oferta de calidad para ese público esquiador. El público principiante, se ha duplicado la cantidad de instructores que trabajan en Catedral. Y esto se asocia directamente al crecimiento del público principiante que hoy tiene un área preparada y apta en la base para poder dar los primeros pasos en la nieve. Tenemos 5 Magic Carpet, tenemos garantía de nieve durante toda la temporada, hay un circuito que permite la progresión en el aprendizaje del esquí. Entonces, es absolutamente falso de que la prioridad no sea el centro de esquí. Aquí la empresa lo ha demostrado y se ha invertido para modernizar el centro de esquí. Falta mucho para hacer. Y acá vuelvo a lo mismo. Necesitamos avanzar y dependemos del municipio, dependemos de que el municipio tome las decisiones que son necesarias para que avancemos.
De hecho, vos mencionabas ahí la cuestión del master plan, que entiendo es parte de lo que originalmente se había planteado dentro de lo que era el periodo de concesión, y mucho se ha insistido en el último tiempo en que ese master plan un poco no estaba enfocado tanto en la cuestión del esquí, pero vos me entiendo que esta última presentación tiene que ver con modificaciones en el centro de esquí. La ordenanza 2929 que se aprobó en el 2018, Ujú. hace 8 años, preveía 2 grandes ejes de trabajo: la modernización de la montaña y la modernización de la base. La modernización de la base, de la montaña, que es el anexo A de ese contrato, ya está ejecutada, 100% cumplida por la empresa. El anexo B, que es la modernización de la base de todos los servicios complementarios que necesita el centro de esquí, está en espera en algún cajón. Es un expediente que hoy está, digamos, dentro del Ejecutivo Municipal, que debe ingresar al Consejo para ser tratado y aprobado, que es lo que permitiría la modernización de los servicios en la base. Esto es, digamos, lo que estamos esperando que se trate hace 8 años. Y eso es lo que no avanza. Y eso es hoy todavía no está en agenda del Consejo Municipal. Y cuando hablamos de esta preocupación, ¿no?, de tanto de CAPSA, pero también de los vecinos, de que tenemos que cuidar Catedral, que es el principal patrimonio de Bariloche, cuidar es planificarlo. Y la herramienta de planificación que tiene el Estado es el tratamiento de rango 1 y la aprobación de los parámetros urbanísticos. Sin esta aprobación o sin dar los parámetros, Catedral se ve sometido a un estancamiento y a una falta, digamos, de inversiones. ¿Y qué expectativas tienen reales de que esto avance cuando, y vuelvo a estas cuestiones de las sobreactuaciones, muchas veces uno tiene la sensación de que oficialismos y oposiciones parecen estar discutiendo a ver quién está más lejos de ustedes? O sea, quién exagera más las distancias con respecto al concesionario. Mira, nosotros no perdemos tiempo en disputas personales. Estamos muy enfocados en lo que es la institucionalidad y el futuro de Catedral y de Bariloche. Hay que trabajar técnicamente para el futuro de Catedral. Y cada vez que nos inviten a esas mesas de trabajo, vamos a estar ahí presentes, proponiendo, aportando, brindando y acercando soluciones. Entonces, cuando desde un relato político se quiere marcar una distancia, se está marcando una distancia en realidad no con la empresa, sino con el desarrollo de Catedral. Este recurso que debemos cuidar, que es el motor económico turístico de Bariloche, sobre todo en el invierno. Entonces, al marcar una distancia, se está marcando una distancia sobre ese recurso de Bariloche. No tratarlo es someter a todo Bariloche a la inacción y al deterioro de uno de sus principales recursos económicos turísticos. La modificación del EAMSEC, ¿a ustedes les genera algún tipo de lectura esto que se ha planteado como proyecto? También creo que es una construcción política. El EAMSEC es un órgano que ha sido creado con el objetivo central de fiscalizar el contrato de concesión. Este contrato que rige al concedente y al concesionario, que está normado en la ordenanza 2929, aprobada por el Consejo Municipal en el 2018, y es un rol netamente técnico. Desde el relato político se le quiere dar otra configuración de un órgano articulado, multisectorial y demás. Está totalmente apartado del objetivo central que fue su creación, que es la fiscalización del contrato de concesión y de lo que es la operación del centro de esquí. A mí me llamó la atención, por ejemplo, nos pasó en términos periodísticos recientemente cuando hicieron el operativo cuando se trabó el medio de elevación y se hizo todo el operativo de evacuación vertical. De evacuación Sí. vertical, que tanto que se dice de la regulación, y salió la gente de AMSEC y contó técnicamente lo que era el operativo y no hay mayores complicaciones. Digo, me refiero a que a veces desde la virulencia discursiva se terminan alejando de algo que en lo concreto es bastante simple. O sea, salió la gente de AMSEC y contó lo que estaban haciendo y nadie cargó las tintas sobre nadie. Es un protocolo que está Claro. preestablecido y que se entrena. Se entrena y es más, está fiscalizado por el propio EAMSEC. El EAMSEC incluso ha participado con aportes constructivos para la mejora de esa práctica y de ese protocolo.
Y como sabemos, ¿no? Cuando trabajamos con medios mecánicos, siempre puede haber alguna falla. Lo importante es estar preparados para atenderla. Y aquí lo que se demostró, más allá de las circunstancias, es que Catedral cuenta con un equipo profesional preparado para atender las circunstancias que surjan en la montaña. Pero a lo que iba es que el EAMSEC, que supuestamente es aquel que los tiene y que ahora sí se modifica el proyecto y demás, básicamente contó lo mismo. Porque digo, había es que es una era buena cuestión técnica. práctica del centro de esquí, Claro. es una práctica necesaria, es una práctica que está en conocimiento del EAMSEC. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Preguntarte cómo vivieron y cómo trabajaron también en esta primera etapa de temporada en donde la cosa se perfilaba complicada, en donde la nieve no llegaba. ¿Cómo lo transitaron? Gracias a Dios y a la inversión que se hizo, hoy Catedral tiene garantía de nieve desde los 1.400 metros a la base. Con lo cual pudimos empezar garantizando el servicio de esquí para los principiantes, para los clubes y para el segmento de esquí, y pudimos garantizar sobre todo las fuentes de trabajo de la propia empresa, que hoy contamos con más de 500 trabajadores en relación de dependencia y de los más de 1.500 instructores que trabajan en Cerro Catedral cada temporada. La nieve técnica es algo que llegó y llegó para quedarse. Y lo vemos en todos los centros de esquí del mundo, donde cada vez las inversiones son de mayor magnitud para llevar la nieve técnica a las cotas más altas por esta cuestión de la variabilidad climática y del cambio climático. Tenemos que estar preparados, ese es el desafío. Uh-huh. Cristian trabaja mucho en el área deportiva y al comienzo de temporada recuerdo que hubo varias expresiones de deportistas federados que habían hecho algún tipo de reclamo sobre que no se los estaba contemplando en la presencia allí en el Centro de Deportes Invernales. Federados y olímpicos. Y olímpicos también. ¿Llegó el reclamo a la empresa más allá de lo que se dijo en redes sociales? Creo que fue una cuestión atemporal, porque el reclamo fue cuando no había nieve. Uh-huh. O sea, difícilmente iban a poder entrenar el Cerro Catedral porque en las pistas de entrenamiento no había nieve natural. Las pistas de entrenamiento solo se pueden usar cuando cae nieve del cielo. Y tuvimos esta circunstancia tanto el año pasado como durante todo julio de este año que no teníamos nieve. Fíjense ustedes que a partir de que nevó está absolutamente regularizada toda la actividad deportiva en Cerro Catedral. Están todos los clubes entrenando, está el calendario de carreras de FASA, hay fechas FIS en todas las disciplinas, en fondo, en alpino, en freestyle, en snowboard, y en todas las categorías, porque bueno, dentro de lo que es el esquí deportivo, vos lo sabés, Cristian, tenemos desde los olímpicos, el equipo nacional, el equipo rionegrino, los clubes con las distintas categorías, U16, U14, U12. O sea, es un universo muy grande y a su vez de muchas disciplinas que se está ejecutando en todo su desarrollo, y es más, gracias también a la nieve caída y al trabajo que se hizo con las máquinas pisanieve, ya está funcionando el sector de freestyle en la zona de la silla Triple Park, que ha sido, una muy buena noticia y muy bien recibido por todos los atletas ibarilochenses. Helga, entonces quiere decir que para recuperar a los esquiadores en esta temporada, generalmente siempre los esperábamos en agosto o en septiembre, tiene que ver solamente con nieve natural. Si no hay nieve natural, por más tecnología que haya en el cerro, no vendrían los esquiadores, solo esquiadores. Justamente, ese es un eje estratégico de trabajo. El concepto de garantía de nieve hoy en el mundo está directamente atado a contar en los centros de esquí con sistemas de fabricación de nieve técnica. Y Catedral lo tiene. Pero decías de 1.400 para abajo, que arriba solamente con nieve natural se puede esquiar, ¿entendí bien? Correcto, porque la primera fase del master plan solo preveía esta inversión desde 1.400 a la base. Esto es lo que está establecido en el contrato de concesión. Pero te doy una buena noticia. Catedral, con esta cuestión de que el propósito de la montaña y del desarrollo de Catedral está por arriba de las personas, incluso por arriba del contrato de concesión, Catedral ya adelantó las inversiones necesarias para que podamos proyectar tener nieve fabricada desde la cumbre hasta la base.
¿Y por qué te digo ya lo anticipó? Porque el reservorio de agua que se construyó ya está dimensionado para poder inhibar y garantizar nieve desde los 2.000 metros de altura a la base. Y las observaciones que se hicieron sobre ese reservorio de agua, sé que hubo mucha presentación en redes y demás, incluso de referentes políticos, algunos, de hecho acá tengo un mensaje que alguien habla de la cuestión del estudio de impacto ambiental, y yo lo tenía también en carpeta para preguntarle. ¿Hay un estudio de impacto ambiental? Esa aplicación del reservorio de agua que se plantea en el cerro, que se ha ido a filmar, se ha dicho acá van a hacer esto, ¿qué riesgos tiene? ¿Está medido el riesgo, si es que tiene algún riesgo? El reservorio superó, y acá vuelvo a los hechos, ¿no? No al relato, vamos a los hechos concretos. El reservorio superó todas las instancias técnicas, administrativas en cada uno de los organismos y autoridades de aplicación, ya sea del Estado provincial y municipal, superó todas las instancias de aprobación para ser construido. O sea, es una construcción técnica donde se trabajó en conjunto e incluso con mejoras aportadas por los organismos de aplicación, que superó incluso hasta instancias de audiencia pública, y por supuesto que cuenta con estudio de impacto ambiental, porque es una de las exigencias de base que te requieren desde medio ambiente para el tratamiento de cualquier obra sobre cursos de agua o que tomen recursos hídricos. Entonces, están cumplido cada una de las instancias. Se empezó a construir ese reservorio recién cuando la empresa contó con todas las autorizaciones necesarias, municipales y provinciales. Y hoy está funcionando, y gracias a que ese reservorio está funcionando, miles de barilochenses han podido sostener su trabajo en la temporada 2025 y en lo que fue julio 2026. Y estamos hablando más de 2.000 familias barilochenses, gracias al sistema de nieve artificial, han podido sostener sus fuentes de ingreso. Claro. Es interesante ese enfoque desde el punto de vista de que esta distancia que a veces socialmente se tiene o se plantea con respecto a Catedral, que a veces se pierde de vista que hay gente que trabaja en Catedral, que son nuestros vecinos, ¿no? En forma directa, en Catedral trabajan más de 3.000 personas, directa. Pero cuando Catedral se activa toda una cadena de valor vinculada, porque la hotelería, la gastronomía, el comercio de Bariloche, todo se moviliza, el transporte, claro. O sea, el comercio en general se activa, digo yo, cuando se prenden los medios de elevación en Catedral. Y es muy fácilmente medible, los podemos ver en los porcentajes de ocupación que tiene la ciudad. Cuando hay nieve y cuando no hay nieve, comparemos los factores de ocupación de la ciudad 2026 contra 2025. Claro, 2025 fue bravísimo en términos de climatológicos. Nevó, ¿y qué pasó con los factores de ocupación en la ciudad? Subieron automáticamente. Incluso en Villa Catedral, seguro, ¿no? También. En Villa Catedral, pero en todo Bariloche. Estamos hablando de factores de ocupación del 80 al 100%. Sí. Y bienvenida a la fiesta de la nieve. Mucha gente ha venido por la fiesta de la nieve, pero la fiesta de nieve dura 4 días. Y con la actividad del centro de esquí sostenemos más de 100 días de operación. Entonces, este es el foco que queremos dar, ¿no? ¿Cómo vamos a sostener y generar nuevos puestos de trabajo? Y estamos pensando en un Catedral que no funcione solo 3 meses al año. Estamos pensando en un Catedral que funcione todo el año. Y ahí vuelvo a lo mismo. Necesitamos de las definiciones del Estado para poder seguir avanzando, para ya estar ejecutando lo que necesitamos para el futuro de Catedral y de Bariloche. Y ahí los tenemos que ayudar al intendente, los tenemos que ayudar a los concejales para que tomen las mejores decisiones. Pero necesitamos que esto se trate y se defina. Y te pregunto, ¿qué expectativas reales tenés? O qué expectativas reales tiene la empresa en este sentido, porque estamos en un contexto donde hay una campaña electoral para la Convención Constituyente. Y, como se dice en la jerga, se están tirando con de todo. En el medio de eso sucede esto de que, a ver, ¿quién está más lejos de Catedral en términos de conceptuales o discursivos, que parece ser que suma de alguna manera? El año que viene vienen las elecciones provinciales, donde todo se va a radicalizar por el producto de las cuestiones políticas. Te pregunto si la empresa tiene reales expectativas de que esto suceda
en lo que queda del 2026 o inclusive en el 2027? Nosotros tenemos altas expectativas porque estamos convencidos que Catedral, como patrimonio de los barilochenses, tiene que estar en la agenda política, es una prioridad de la agenda política, y cuando hablamos de cuidar ese recurso, que en definitiva el político quiere transmitir con su relato que está cuidando el recurso, la verdad de cuidar Catedral es sentarse, trabajar técnicamente y planificar su futuro. Eso sí es cuidar Catedral. Y este es el reclamo de todos los barilochenses. 8 años van desde que se adjudicó nuevamente el Centro de Deportes, ¿no? 8 años desde que se aprobó la ordenanza 2929 y ya te digo, con ese anexo B que establece en cabeza del Estado definir los parámetros urbanísticos, que en definitiva es aprobar el plan director para la modernización de la base de Cerro Catedral. 8 años pasaron. En esto que hace un ratito te mencionaba Mario acerca de los deportistas olímpicos y algún reclamo, hubo uno puntual de una esquiadora, Francesca, que a mí me pareció bastante duro, ¿no? Las palabras que utilizó en algún momento, ella dijo: nos sentimos desplazados, no nos sentimos bienvenidos. ¿Pudieron hablar con ella después de esas declaraciones? Nosotros mantenemos, digamos, un vínculo permanente con FASA, que es la Federación Argentina de Esquí, que nuclea a los atletas olímpicos y demás. Mantenemos con la federación un plan de trabajo que abarca a todos los atletas y estamos enfocados en esto, ¿no? De allí se definieron los calendarios de competencia, las áreas de entrenamiento, los programas de entrenamiento. Y ahí es donde tenemos puesto, digamos, nuestro esfuerzo, en la institucionalidad y en el futuro, en el desarrollo del esquí y del deporte. ¿Se llevan tan mal con el Ejecutivo Municipal o no? No, la relación no es ni buena ni mala, es una relación institucional y contractual y está regida por la ordenanza 2929. ¿Y cómo conviven con la salida pública permanente Es que yo creo, Mario, que la verdadera tensión se genera por la diferencia de velocidad de los tiempos políticos o de la burocracia que dilata versus las necesidades reales de soluciones que requiere, digamos, el ciudadano, que requiere Catedral. Ahí es donde realmente está la verdadera tensión. Pero en esta necesidad de que se dé tratamiento a un tema donde Catedral va a seguir alzando su voz o dando a conocer su voz, porque esto es importante no para la empresa, es importante para Catedral y por consiguiente para todos los barilochenses. Con lo cual, volviendo al tema de la relación, no es ni buena ni mala, es institucional y contractual. Nosotros ponemos el micrófono y se habla el intendente y capsa esto, van a tener que ponerse de acuerdo, que las aguas servidas, y parece que fuera terrible el vínculo. No, creo que en algún modo el intendente está manifestando lo mismo que nosotros vemos. Es necesario trabajar en el ordenamiento y la mejora del servicio de Cerro Catedral. Él está diciendo lo mismo. Y para que esto suceda, es el Consejo quien tiene que dar tratamiento y aprobar los parámetros urbanísticos. Si el Consejo no da tratamiento y no define los parámetros, no se puede avanzar en el ordenamiento de Catedral. Entonces, creo que es hasta un eslogan político donde no se está asumiendo la real responsabilidad de gestionar el territorio, de gestionar Catedral. Es más fácil un enunciado que sentarnos en una mesa realmente a trabajar para articular soluciones. Salvatelli, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo con el tratamiento en el Consejo, si en algún caso sucede. ¿Qué es lo que quería señalar en este sentido? No, que vamos a estar atentos, pero sí me encantaría aprovechar este espacio para transmitir una primicia porque no sé si ustedes saben que este año estamos celebrando 90 años de la creación del Centro de Esquí, 1936-1926. Y es en este marco donde queríamos, digamos, seguir trabajando y sumando y en esto de pensar en el barilochense y pensar en buenas noticias, porque Catedral es sinónimo de buenas noticias.
aunque muchas veces en las redes lo único que se escucha es lo malo. Pero vuelvo a decir, 17.500 barilochenses esquiando en Catedral, y a esos barilochenses les queremos contar que estamos trabajando para poder ampliar los beneficios, para que el pase que tienen de residente hoy, y que es el equivalente a esto, a un café y una media luna por día, 7.000 pesos, sirva también para que puedan esquiar en Chapelco y en La Hoya, hacer esta especie de corredor andino de los centros de esquí. De alguna forma, aquellos amantes del esquí y demás vean ampliadas sus posibilidades, así que estamos trabajando firmemente con eso. Y también para celebrar los 90 años del centro de esquí, durante septiembre vamos a estar invitando a todos los barilochenses, aquellos que nunca pudieron ir, que siempre soñaron con ir, que siempre quisieron con ir, los vamos a invitar a que puedan acceder a un pase, un costo cero, gratuito, de primera vez, para que prueben cómo es deslizarse en la nieve, este deporte que es tan, digamos, que lo que los practicamos nos llena, nos brinda muchos beneficios y mucha satisfacción. Entonces, bueno, también queremos que todos los barilochenses, los que nunca lo probaron, también se puedan acercar y celebremos juntos los 90 años de Cerro Catedral. Claro, ahí se accedería a los medios de elevación únicamente, ¿verdad? El resto... Cada uno deberá costear alquiler de equipos e incluso un instructor, si es la primera vez que alguien va a utilizarlo, Catedral, ¿no? Digamos, solo administra lo que los medios de elevación, las pistas, pero estamos trabajando y hemos invitado a los demás empresarios del área Catedral a que se sumen a esta celebración, que es realmente una celebración, con lo cual ya se están articulando y se han ido sumando voces y empresarios que quieren participar, por ahí prestando algún instructor, alguna clase de esquí, algún equipamiento, pero bueno, yo les pido que estemos en contacto y que iremos comunicando novedades, pero sí nos gustaría, digamos, esta temporada con tanta nieve y tan buena nieve, poder celebrarla con todos los barilochenses. Helga Salvatelli, gracias por haber venido, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. No sé si va a ayudar, porque digo, hay como siempre un espíritu de ¿no? Pero bueno, en todo caso hay que hablar con ustedes también, porque si no es como que son un actor demasiado importante, pero que a veces no se los escucha. Es que, Mario, el gran desafío es pasar a la acción, las soluciones. Salgamos del relato y pasemos a las soluciones que se ven y se sienten. El otro día veía un posteo que hace en redes un humorista muy conocido a nivel nacional que había estado en Catedral y sube un video donde menciona todo este tema de esto es nuestro, como estaba toda esta discusión de la bandera de Malvinas y la soberanía y toda esta cuestión. Lo que le pegaron a este muchacho por plantear eso sobre Catedral, y uno dice, bueno, ¿por dónde pasó? ¿Dónde pasa ese enojo social con respecto a veces a Catedral? No sé si es CAPSA, si es Catedral conceptualmente. Digo, ustedes conviven con esto permanentemente. Mira, yo creo que falta información, y ahí es donde como empresa también nos hacemos cargo. Y entendemos que tenemos que generar un cambio y acercar más información al barilochense, porque muchas veces se escucha solo una campana. Entonces, parte de este reconocimiento, de esta autocrítica, es que yo también hoy estoy acá y voy a estar abierta a que me llamen todas las veces, que me consulten todas las veces lo que necesiten, pero para acercar información de datos ciertos, de hechos concretos, que es donde la empresa gestiona. Gestionamos sobre acciones y hechos concretos. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. 8 de la mañana, 16 minutos, hacemos una pausa, ya venimos. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información, con el aporte de su comunidad